Hola, mi nombre es Luis Pesquiera y hoy día vamos a hablar de la Batalla del Atlántico, un teatro de operaciones decisivo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La Batalla del Atlántico se extendería desde el inicio de las hostilidades en septiembre de 1939 hasta prácticamente la culminación de las mismas en mayo de 1945. Enfrentó a la Armada Alemana o Kriegsmarine contra la Armada del Reino Unido, la Armada Real del Reino Unido, apoyada prácticamente desde el inicio por la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque este último país formalmente recién entra en guerra con Alemania en 1942, desde el inicio del conflicto, Roosevelt, el presidente norteamericano, apoyó en forma prácticamente incondicional a su aliado Winston Churchill, proveyendo protección para los convoyes que llevaban suministros, pertrechos, municiones, entre otros, desde los Estados Unidos hasta el Reino Unido y también a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cualquier posibilidad que hubiesen tenido los alemanes de enfrentarse en igualdad de condiciones con los aliados en superficie se desvaneció en forma prácticamente inmediata con la destrucción de sus dos principales navíos, el Graf von Spee en el Atlántico Sur en 1940 y el Bismarck en la primavera de 1941. Esto llevó a los alemanes a cambiar su estrategia y, dándose cuenta que no podían combatir de igual a igual con los aliados, optaron por fortalecer su ofensiva submarina. Recordemos que en 1940 Alemania conquista Noruega y Francia, de tal manera que las costas noruegas y francesas sirvieron de magníficas bases para que los alemanes puedan lanzar su ofensiva submarina. Los alemanes tuvieron mucho éxito al principio y de hecho 1940 fue conocido por los submarinistas alemanes como los tiempos felices. Todavía el sistema de convoyes no estaba muy bien organizado, los aliados no tenían los suficientes destructores para proteger a todos los mercantes que llevaban suministros a través de las líneas marítimas desde los Estados Unidos hasta el Reino Unido. Sin embargo, en el 41 la suerte comenzó a cambiar. Marzo de 1941 es un mes decisivo. En ese mes mueren 3 de los 5 ases más famosos que tuvo la Kriegsmarine. Muere Günther Prien, el héroe de Scapa Flow, muere Joachim Schepke, el héroe privilegiado, dado que era miembro del partido nazi por la maquinaria propagandística alemana, muere en la torreta de su submarino defendiéndose y es embestido por un destructor inglés. Y Otto Kretschmer, el alemán que más tonelaje hundió, fue capturado y llevado a una prisión en Canadá. Los otros dos ases relevantes son Endras, que fue hundido en diciembre del 41, y Wolfgang Luth, que si bien sobrevivió a la guerra, terminaría muriendo por un fuego amigo de un vigilante alemán en 1945. Pero un dato importante es que en mayo de 1941 fue capturado el U-110 y esto permitió a los aliados analizar el sistema de comunicación de la Armada Alemana, particularmente la flota submarina, y apoyados por la investigación de un matemático, Alan Turing, se rompió el código Enigma, el código cifrado de comunicaciones de la Marina Alemana. En el 42 volverían lo que los alemanes llamaron la segunda etapa de tiempos felices, con grandes e importantes tonelajes de marina mercante hundida. Pero en el 43 la cosa se comenzó a complicar para los alemanes y la efectividad de los submarinos o U-boats en el 43 fue disminuyendo. Durante la batalla del Atlántico vamos a encontrar actos de heroísmo inusitados por ambos lados. Yo tengo una particular admiración por los marinos mercantes de los aliados. Piensen ustedes en ser un marino mercante. Un buque que no es un buque militar, no está armado, está llevando suministros vitales para el Reino Unido y para la Unión Soviética, principalmente el Reino Unido, y se sabía de que en cualquier momento, sin previo aviso, un torpedo alemán podría impactarlos, llevándolos a pique. Sin embargo, estos marinos estaban muy motivados porque sabían que la supervivencia del Reino Unido dependía de que esas líneas de comunicación marítima se mantuvieran abiertas y de que los convoyes siguieran fluyendo. Por el lado alemán
También es impresionante el heroísmo de los tripulantes de los submarinos. Cuando un submarino alemán entraba en contacto con el enemigo, básicamente su accionar se dividía en dos. Primero, la fase del ataque. Había que eludir la protección de los destructores para poder llegar a una distancia lo suficientemente corta como para disparar los torpedos y hundir la mayor cantidad de mercantes posibles. Pero luego de eso era inevitable que los destructores fuesen a llevar una persecución exhaustiva. Persecuciones que podían durar por días. En esos momentos el submarino no se podía defender, prácticamente no podía luchar contra el destructor, solo podía tratar de eludirlo. Y sin embargo, los submarinistas alemanes seguían tratando de cortar el suministro de esos convoyes. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente que la única forma de impedir que los aliados bombardearan las ciudades alemanas era evitando que los suministros llegasen al Reino Unido. Ellos sabían que la única posibilidad de que el ejército en Oriente sobreviviera y se impusiera a la Unión Soviética era que los soviéticos, que tenían un recurso humano ilimitado, no recibieran todos los suministros que necesitaban. Y de la misma manera sabían de que era importante que no se lograra abrir ese segundo frente que finalmente los aliados lograrían en junio del 44 cuando desembarcan en Normandía. Quiero soltar algunos datos para que vean, digamos, la magnitud del coraje que menciono por ambos lados. Los alemanes durante todo el conflicto hundieron 3.500 embarcaciones mercantes y 175 unidades militares de los aliados. Más de 15 millones de toneladas fueron enviadas por los submarinos al fondo del mar y más de 30.000 marinos mercantes perecieron llevando los suministros vitales para el Reino Unido. También perecerían más de 30.000 miembros de la Real Armada del Reino Unido y de los aliados en general. Por el lado alemán, tengan idea de los siguientes números. De 900 submarinos que entraron en acción, solo 100 sobrevivieron a la guerra. Y de 40.000 submarinistas alemanes que entraron en acción, solamente sobrevivieron 10.000. Uno de cada 4. Para finalizar, ¿cuáles fueron las principales causas que le permitieron a los aliados imponerse en la batalla del Atlántico? Primero, el rompimiento del código Enigma, que permitió descifrar las comunicaciones secretas de los submarinos alemanes. Segundo, la precisión de las cargas de profundidad. Tercero, un radar sumamente sofisticado. Y finalmente, el ASDIC, que era un sistema de ultrasonido que permitía averiguar exactamente a qué profundidad estaban los submarinos. ¿Por qué fue vital la batalla del Atlántico? Por unas cuantas razones muy importantes. Primero, implicó la supervivencia del Reino Unido, con la importancia que esto significaba en la guerra. Segundo, permitió que se dieran las condiciones logísticas para abrir ese anhelado segundo frente en Francia, en Normandía, que fue el golpe letal para las fuerzas del Tercer Reich, que tuvieron que dividir su ejército en tres: Unión Soviética, Italia y Francia. Permitieron también bases para realizar los bombardeos aéreos a las ciudades alemanas y finalmente permitieron que las tropas de la Unión Soviética tuvieran todos los recursos necesarios para terminar imponiéndose al ejército alemán. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias.